querido Señor, te damos gracias porque nos preparaste esta hermosa ocasión. Tú te alegras de estar con tu familia, aunque a veces tus hijos te entristecemos. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado con la sangre de tu Hijo amado. Amén. Te pedimos también, Señor, que nos vivifiques, que nos toques para ti, que nos acerques a ti, nos atraigas a ti. No queremos vivir perdidos en nuestra naturalidad, ni tampoco, Señor, haciendo solo esfuerzo de la carne. Sí queremos aprender a esforzarnos en tu gracia, Señor. Para eso te invocamos, esto te pedimos. Te rogamos que nos hables, que tu presencia se imprima en nosotros para tu gloria y que tú puedas alegrarte de tener hijos e hijas en la tierra. Y a estos santos tuyos aquí en Melipilla y a los que estamos con ellos ahora, Señor, aunque de paso tú permaneces. Señor, sé nuestra alegría y nuestro alimento espiritual. Nutre nuestro hombre interior con tu espíritu. Fortalécenos y tu palabra tú la puedas escribir, sí, Señor, en nuestro ser, que la podamos entender y que ella nos pueda conducir como instrumento tuyo, más hacia ti, más hacia tu semejanza, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesús. amén. Amén. Hermanos, quisiera comenzar leyendo una parábola que solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero cuyo contenido abarca toda la historia de la iglesia. Es una parábola del Señor Jesús, registrada en Marcos. Está esa parábola bien cerca de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a abrir allí en el capítulo 4. En el capítulo 4. Voy a leer desde los versos 26 al 29. Como pueden mirar ahí bajo el subtítulo que la Sociedad Bíblica le puso a esta porción, parábola del crecimiento de la semilla. Ese es el título que le dio en esta ocasión esta versión de la Sociedad Bíblica. No tiene ningún otro versículo, o sea, pasaje paralelo en otro evangelio, y por eso dije que es exclusivo el registro de Marcos. Entonces, vamos a leerla. Decía además: así es el reino de Dios. Marcos 26. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es preciosa esa frase que dice: la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El labrador. En el caso del Señor,
Él sí sabe cómo, pero como Él delegó a sus siervos predicar su palabra, entonces en ese caso podemos decir sin que sepamos cómo, ¿verdad? Sin que Él, en este caso sería los siervos delegados por Dios a sembrar, no saben cómo crece la semilla. El apóstol Pablo utiliza, y quisiera que veamos ese verso allí con nuestros ojos, que a veces leyéndolo nos quedan también grabados visual y auditivamente. En Hechos 20 hay unas palabras que le dice Pablo a los ancianos de la iglesia. Pablo sembró, ahora se está despidiendo, nunca más va a ver a estos ancianos de la iglesia en Éfeso, a quienes les habla en Mileto. Y él les dice algunas cosas interesantes. En el verso 32 del capítulo 20 de Hechos, donde está este discurso de despedida. Y es el verso 32 que dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que, mire esta frase, aquí está exponiendo el ADN escondido en la semilla. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar. La semilla crece sin que el sembrador delegado por el Señor sepa cómo. ¿Ve? La semilla tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Qué poderosa es la palabra del Señor, que va creciendo, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios, que se siembra el grano desnudo, pero de pronto Dios le da el cuerpo en la resurrección. Aunque aquello se refiere a la resurrección de los muertos, sin embargo nos muestra cómo la palabra de Dios tiene poder para sobreedificar, para resucitar a los muertos en gloria y para hacer crecer a la iglesia en la sabiduría de Cristo. La palabra del principio se va desarrollando por el Espíritu en el corazón de los santos, en la historia de la iglesia. La Biblia cada vez va siendo más comprendida por el Espíritu. El Espíritu Santo hace nueva la Biblia constantemente. Personas que llevamos quizá 40 años leyendo las Escrituras, no dejamos de asombrarnos de que ella es siempre nueva, y sin embargo es la misma. Es la misma, pero vemos cada vez más algo que siempre estuvo ahí. Entonces la palabra de la gracia tiene poder para sobreedificar. La semilla produce fruto y crece sin que nosotros sepamos cómo, porque es la semilla de Dios, la simiente de Dios, donde la vida de Dios va creciendo, y en la medida que participamos de la vida de Dios en nosotros, la palabra se va haciendo más viva y más fresca. Y ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Le dijo: mira, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y también Pablo le dice a los filipenses: en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, pero si hay alguna cosa que todavía el Señor no se las ha revelado, tranquilos. Él no dice así tranquilos, pero lo da a entender. Esto también os lo revelará Dios. O sea que en la palabra de Dios está contenida la revelación que edifica a la iglesia, porque dice el Señor, y lo registra los evangelistas, especialmente en Mateo 16, cuando Pedro, ante la pregunta del Señor: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces le dice Pedro: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías que ellos esperaban, el Hijo del Dios viviente de que hablaban las Escrituras, como siendo también el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, porque mi Padre te dijo quién soy yo, ahora yo te digo, ya que mi Padre te reveló quién soy yo ahora te digo quién eres tú. Yo también te digo que sobre esta roca, o sea, esta revelación del Hijo dada por el Padre a la Iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia es edificada por el espíritu de sabiduría y de revelación acerca de Cristo. Una de las cosas que dijo Cristo que haría el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vendría a glorificar al Hijo. O sea, nos abriría cada vez más los ojos acerca de la gloria del Hijo. Y ver la gloria del Hijo enseñándonos el Espíritu es la manera como el Señor edifica la iglesia. La iglesia es edificada por una continua revelación acerca de la gloria del Hijo, hecha por el Padre a través del Espíritu. El Padre nos revela al Hijo y el Espíritu nos glorifica al Hijo. Entonces el Espíritu nos hace conocer al Hijo y el Hijo nos hace conocer al Padre. Y también el Hijo, también por el Espíritu y por el Padre, nos hace conocer la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de su Hijo, el organismo vivo donde Él se forma y donde Él se revela y se contiene. Y la multiforme sabiduría de Dios y la multiforme gracia de Dios que se expresan en el Hijo, por el Espíritu del Hijo, se forman y se van expresando también en la iglesia. Así que estamos conectados a una vida permanente de revelación divina. La vida del Señor tiene luz, y la Biblia habla de la luz de la vida. Y la vida tampoco nos ha sido vendida, sino dada. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que depende del Hijo le pregunta, el Hijo le revela. Y no solo que le revela, sino que el Señor al revelarse se nos da. La luz del Señor es una luz que nos avergüenza y a la vez nos vivifica después de avergonzarnos. Una luz que nos tira al piso y a la vez nos levanta y dice, no temas. Primero cuando se le aparece a Juan, ahí Juan cae como muerto, pero después le dice, levántate, no temas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y tengo las llaves del infierno y de la muerte, o sea, del Hades y del Tánatos. Gracias a Dios. Entonces en esta parábola única, que no es registrada sino una sola vez aquí en Marcos, tenemos ese proceso de la revelación y formación del Señor a lo largo de la historia de la iglesia, simbolizada en una labranza, una planta que crece. A veces se compara con un edificio y a veces con una labranza. Pablo nos dice en la primera a los Corintios, en el capítulo 3, nos dice que somos labranza de Dios y edificio de Dios. Aquí esta parábola está más relacionada con la labranza. Entonces dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, porque en este caso la semilla es la palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra de gracia que tiene poder para sobreedificar. Entonces dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Interesante. Esto Dios lo programó de esta manera. Esto está dispuesto así por Dios. Entonces,
continúa y dice, primero hierba. O sea que lo que el Señor sembró fue una semilla completa. Y vamos a decir que esa semilla es la palabra de Dios. Y podríamos incluso completar esa expresión con la expresión de Pablo a los Colosenses. La palabra cumplida de Dios. El misterio. No solo una palabra, sino la palabra cumplida, la palabra completa que Dios nos confiere, la cual es el propio verbo de Dios hecho carne. Amén. El propio Hijo de Dios es esa semilla, digámosle, de trigo, entre comillas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces ese fruto, esa espiga de trigo, es el fruto de un grano de trigo. Entonces Dios, por medio de uno, que es la palabra de Dios completa, la palabra que expresa a Dios, porque eso es lo que quiere decir el verbo. Cada palabra de cualquier cosa se refiere a algo. Si yo digo plato, se refiere a ese plato. Si digo la palabra pared, se refiere a una cosa como esta pared de esta casa. Si digo la palabra mesa, se refiere a un mueble como este. Si digo la palabra computador, se refiere a esto. Cada palabra expresa una realidad. Pero hay una palabra completa que expresa a Dios. O sea que Dios se conoce a sí mismo. Y en el autoconocerse eterno de Dios, Él ha engendrado, pero no en el tiempo, porque Dios siempre se ha conocido. Por lo tanto, la autoimagen de Dios que Él engendra al autoconocerse no tiene principio, sino que es el verbo de Dios que está con Dios eternamente. Porque antes de que una palabra sea una palabra, tiene que ser un concepto acerca de algo. Pero el verbo de Dios es el concepto que Dios tiene de sí mismo. Es la autoimagen de Dios. Y ese es el verbo de Dios en el cual Dios se reconoce y por el cual Dios se revela. Dios se revela por su propio verbo, que es su propia autoimagen. El verbo es la imagen de Dios. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cuando el Dios Trino dice nuestra imagen, siendo que la imagen de Dios es el Hijo, como lo dice Corintios, segunda, como lo dice Colosenses, como lo dice Hebreos, como lo dice Juan 1:18. Cuando Dios dice en Génesis, hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al hombre a nuestra imagen. Esa expresión del Dios Trino, nuestra, por eso es el Dios Trino. Imagen singular es el Hijo. El Hijo es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Sin embargo, Dios dice nuestra imagen. Quiere decir que el Padre se reconoce fielmente representado en su Hijo. El Padre se reconoce fielmente representado en su Hijo, por eso dice nuestra imagen, siendo que el Hijo es el que es la imagen de Dios. Pero el Padre se siente fielmente representado en el Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. Y cuando dice en Hebreos de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que el Hijo es la última palabra del Padre, es la palabra que lo expresa fielmente, es la palabra que expresa a Dios como Dios es. Por eso cuando el Hijo de Dios, que es el ángel de Jehová, no un ángel creado, sino el mensajero del Padre, para mostrarnos al Padre que se apareció allá en la zarza a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso dijo el ángel de Yahvé.
Yo soy el Dios de Abraham. O sea, era una teofanía de Dios, una aparición del Verbo. Allá en la zarza a Moisés, ¿cómo fue que habló? Yo soy el que soy. Cuando dice el que soy, ese es el Dios Padre que se conoce a sí mismo. Pero cuando dice yo soy, esa es la revelación de Dios. Yo soy el que soy, es la expresión de Dios a través de su verbo. Entonces el verbo de Dios es la palabra que expresa plenamente a Dios. Cualquier otra palabra expresa alguna cosa, pero el verbo de Dios nos muestra a Dios como Él es. Digamos, nos declara a Dios. Yo soy el que soy. Y Dios se revela, y no solo se revela, sino que al revelarse se infunde en nosotros, nos ilumina. Y como nosotros fuimos diseñados como un espejo para reflejar aquello que nosotros enfocamos, aquello que miramos, nosotros nos vamos volviendo a lo que nos dedicamos. Pero si nos dedicamos al Señor y lo contemplamos, como dice Pablo en la segunda de los Corintios, nosotros todos los hijos, ¿no?, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y esa imagen es el Hijo, y el que nos revela al Hijo renueva nuestro entendimiento por revelación para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces es el Espíritu el que forma al Hijo en nosotros. Entonces acá esta semilla es nada menos que el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, por quien conocemos al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así decía el Señor Jesús. Esa es la semilla plena, completa, con ese rico ADN completo. El ADN es todas las posibilidades que tiene una semilla para desarrollarla y reproducirla a plenitud y en mayor cantidad. Entonces dice aquí que esa semilla, cuando comienza a brotar, es apenas hierba. Y así cuando esa semilla que ahora está también en la palabra de Dios, la Biblia, el contenido completo y rico de la palabra que nos habla de Cristo, porque ellas dan testimonio de Cristo, y mientras no veamos a Cristo en cada porción de la palabra, no estamos viendo todo lo que ella contiene. Entonces ahora dice que al principio, aunque la semilla es plena y rica, apenas comienza a brotar en forma de hierba, como hojitas. Puede ser una hojita de trigo, si la semilla es el trigo. Si queremos nosotros aquí en América decir que es el maíz, pues bueno, cuando tú ves un campo de maíz tienes unas hojitas verdes. Puedes decir que tienes maíz y al mismo tiempo puedes decir que no tiene. El maíz va a aparecer de esas hojitas, ahí, o el trigo, ahí va a surgir ese cogollito que va a llevar la plantita en un proceso. Y ese proceso es la maduración de Cristo en el grano, ya sea a nivel individual como personas, y ya sea a nivel eclesial como iglesia, en lo local o en lo universal, porque todos somos fruto de Cristo, nacimos de Cristo. Entonces dice aquí que esa simiente va a producir primero hierba. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, ya a nivel de iglesia universal, los escritos del Nuevo Testamento con los escritos de los llamados padres de la iglesia,
yo digo llamados porque yo mismo no los llamo, pero porque el Señor dijo que no llamemos a nadie Padre en la tierra. Pero como algunos los han llamado, por eso digo los llamados. O sea, los líderes de la iglesia primitiva, aquellos hermanos que Dios usó para evangelizar inmediatamente después que murieron los apóstoles. Y han sobrevivido los escritos de varios discípulos de los apóstoles, que los han llamado padres apóstoles, y otros posteriores a ellos. Y todo ese periodo de los primeros 6, 7, 8 siglos de la iglesia primitiva han sido llamados la patrística, o sea, el periodo de los llamados padres. Han sobrevivido muchos escritos. En casa yo tengo la colección de esos escritos, de muchos de ellos, una enciclopedia llena. Cuando tú comparas los escritos primeros, tú ves una gran distancia entre el Nuevo Testamento y los primeros énfasis de esos escritos de la patrística de aquella época, de los cristianos primitivos. Ahí tú comprendes la distinción entre la semilla y la hierba. Vamos a decir que el Nuevo Testamento es la palabra plena del Espíritu Santo, el consejo de Dios, que el Espíritu Santo y el Señor Jesús, o el Señor Jesús y el Espíritu Santo, el Padre por ellos dio a la primera generación apostólica, lo que podríamos llamar la fe que una vez fue dada a los santos, lo que podríamos llamar también, como está escrito en Gálatas, aquella fe que había de ser revelada, o lo que se llama en Pablo a Timoteo el misterio de la fe, o todo el consejo de Dios. Eso es todo lo que el Padre le dio al Hijo, y el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo le dieron a los apóstoles en la primera generación apostólica, la fe que una vez, o sea, en esa generación fue dada y que quedó registrada, toda esa revelación en la Biblia, y especialmente pues completada en el Nuevo Testamento. Y esa es la encomienda del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo a los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento y a las iglesias neotestamentarias, o sea que brotamos de esa fe y de esa palabra que está en el Nuevo Testamento. En el primer siglo y en los primeros siglos brotó la hierba, o sea, las primeras hojitas. Ahí el Espíritu Santo comenzaba a enseñar a la iglesia acerca del Hijo. Esa era parte de su misión, glorificar al Hijo. Cuando Él venga, Él me glorificará. Y el primer tema que el Espíritu Santo enfatizó en la iglesia, en el primer periodo como fundamento, fue acerca del Hijo. ¿Qué relación tenía y tiene el Hijo con su Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Es otra criatura? ¿Es un ser creado? Inclusive la primera criatura. Eso era lo que sostenía un zapatero que se llamaba Teógono, que estuvo en la base de dos herejías que hasta hoy subsisten, y que subsisten los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, que fue una secta fundada por Charles Taze Russell, miembro de la familia Russell de los Illuminati, que fue financiado la exposición de su revista por el Divine Virit. Y él es el que sostiene hoy lo que sostenía aquel zapatero llamado Teógono, que después fue seguido por otros, y al fin derivó en uno llamado Arrio en el tiempo del emperador Constantino, un poquito por esa época, y otro también que se llamaba Sabelio, que negaba la persona del Hijo, sino decía que había una sola persona, que era la del Padre, y que el Padre se volvió Hijo y se volvió Espíritu, pero que no eran tres personas, sino una sola. O sea que lo que el apóstol Juan había dicho, el que niega al Hijo, niega al Padre.
y que eso es espíritu de anticristo. Y este grupo unicista o unitario niegan al Hijo porque dice que solo existe la persona del Padre, y por lo tanto están diciendo que no existe la persona del Hijo, sino que la persona del Hijo no es otra, sino el mismo Padre, ahora en un cuerpo humano. Y eso no nos deja conocer a Dios, porque para conocer a Dios necesitamos conocer la relación del Padre con el Hijo en un mismo espíritu. Por eso conocemos a Dios. A Dios lo conocemos porque tiene un Hijo, y tiene con ese Hijo una relación especial. Y por eso el Hijo dice, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. La iglesia no puede ser una si no conoce a Dios en Trinidad. Y no se puede conocer a Dios en Trinidad si no se conoce al Hijo. ¿Ve? Si no se conoce al Hijo. Por el Hijo conocemos al Padre. Y por eso el primer énfasis del Espíritu fue llevarnos a conocer al Hijo. Y al fin el Espíritu Santo fue trayendo revelación a varios hermanos a pesar de esa enseñanza errónea de la línea arriana que negaba la divinidad del Hijo, de la línea unicista o sabeliana que negaba la distinción de personas en el único Dios, o sea, la Trinidad, y decía que solamente eran modos, y por eso se les llamaba modalistas. Y hubo uno de esos líderes primeros que se llamó Noesio, que enseñó estas cosas torcidas, y por eso se le llama a esa herejía el noesianismo. Y después el sabelianismo, porque Sabelio fue uno de los que enseñó eso. Y esos son los que hoy son los unitarios, que se les llama Iglesia Pentecostal Unida de Chile o de Colombia, o alguna es de Universal. Es ese pensamiento que niega al Hijo, diciendo que no existe tal persona del Hijo, sino solo la del Padre. Y eso es anticristo. Porque para conocer a Dios debemos saber lo que dijo el Hijo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Hijo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre todas las cosas las hizo por su Hijo. El Padre no hace nada solo, sino con el Hijo. El Padre delega al Hijo planeación, planea con el Hijo, con Él estaba yo ordenándolo todo, dice en Proverbios 8. El Hijo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, antes de haber el primer querubín, el primer serafín, el primero de los 24 ancianos y de las criaturas celestiales. El único que ha estado siempre con el Padre en un mismo espíritu es el Hijo. El Hijo es la esfera eterna del reino del Padre. Antes que hubiera creación alguna, el Hijo viene de la eternidad. Y es el que siempre ha obedecido y agradado al Padre. Es la esfera del reino del Padre, que ahora por el Hijo es extendida a través de la Iglesia. Entonces, hermano, el Espíritu Santo hizo un primer énfasis. Empezó a mostrar una primera cosa a las primeras generaciones cristianas, o sea, a la iglesia primitiva. Y el énfasis fue, ¿quién es el Hijo? ¿Qué relación tiene el Hijo con el Padre? ¿Es una criatura o es Dios con el Padre? Y si es Dios con el Padre, ¿es un modo del Padre o es una segunda persona, engendrada sin principio, eterna como el Padre? Y eso era lo que el Espíritu Santo comenzó a inquietar a los cristianos de la iglesia primitiva. Y primero les mostró la divinidad del Hijo. El Hijo no es una criatura, es divino, tiene la misma sustancia del Padre. La consustancialidad del Hijo con el Padre
Fue lo primero que enseñó el Espíritu Santo a la iglesia de la Escritura. Fue el primer énfasis de la iglesia, que es parte de nuestro fundamento. Y después enseñó la divinidad del Espíritu Santo. Y después empezó a enseñar la humanidad también del Hijo como su divinidad. Y recién llegando por ahí al siglo X empezó a enseñar la expiación. Todo eso ya estaba completico en el Nuevo Testamento, pero los santos apenas lo iban comprendiendo poco a poco y se necesitaron varios siglos para ir desentrañando el ADN de esta semilla perfecta que está en la Biblia. Entonces ahí vemos que fue habiendo primero esas hojitas, esa hierba, y después el resto de los misterios provienen de este primer misterio, el misterio de Dios Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, a partir de conocer a Dios en Trinidad, que es el primer gran dogma que la Iglesia descubre de la Biblia, en el cual el Espíritu primero se concentra, después se concentra el Espíritu en la encarnación, en la humanidad del Hijo, que es la segunda gran verdad dogmática de la Biblia, que la Iglesia fue descubriendo. No voy a detenerme en mucho más detalle de la historia de la Iglesia porque no avanzaríamos en lo esencial, pero vale la pena después darle espacio. Y después, hermanos, llega el tercer énfasis en la historia de la Iglesia. Ya estaba en la Biblia, pero en la historia de la Iglesia, cuando ya la divinidad y humanidad del Hijo estaban claras, entonces lo esencial de la obra del Hijo, la expiación, comenzó a ser entendida otra vez por revelación en el seno de los líderes de la Iglesia y después de las iglesias de la Iglesia. Las iglesias de la Iglesia, las iglesias locales o de las localidades, porque no uso la expresión iglesia local a manera de título denominacional, sino como el hecho. Los que de la Iglesia Universal están en determinado municipio, pueblo, aldea o ciudad. Recién en la Edad Media, pasada la Edad Media y comenzando ya la época de la Reforma, porque la Edad Media tuvo una Edad Media temprana y también una tardía o alta Edad Media. Entonces, después del periodo escolástico y de los prereformadores, llegó el tiempo de la Reforma y el énfasis era la autoridad de la Biblia, ¿verdad? O sea, solo la Escritura, solo la fe y solo la gracia fue el gran énfasis de la Reforma. Y en ese tercer punto, solo la gracia, que es solo la fe según la sola Escritura, ahí se descubre de nuevo lo que siempre había estado escrito, pero como que se había perdido, como que no se entendía, aunque se tenía el papel y la tinta escrita ahí, no se había captado porque el Espíritu Santo iba poniendo etapas para poder entender la justificación por la fe. Era necesario entender la expiación, extender la antropología bíblica acerca de Cristo y después del hombre, entender a Dios en Trinidad. ¿Ve? Porque acerca de Dios, lo que es acerca de Dios es la base para entender lo que es acerca de Cristo. Y lo que es acerca de Cristo es la base para entender lo que es acerca del hombre y acerca de la expiación y de la salvación. Y entonces por eso apenas el siglo XVI volvió a recuperar aquello que ya se había comido el daltón, el revoltón, como dice Dios a Oseas, que esa verdad plena había sido oscurecida y solo estaba siendo entendida a los pocos, mas gracias a Dios, progresivamente por la Iglesia. Con Lutero se restaura la justificación por la fe.
la autoridad de la Biblia, el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Ve? En ese triple eslogan de la Reforma, la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Ahí después el Espíritu Santo comenzó a ver que el Señor no solamente los había justificado por la fe, sino también santificado, y que esa santificación también se apropiaba por la fe. Y ahí tenemos el gran trabajo de nuestro hermano John Wesley, de nuestro hermano George Whitefield, de nuestro hermano Howard Harris, un tercero que Wesley y George Whitefield. O sea, el movimiento de santidad que comenzó a avanzar en la apropiación de la obra de Cristo, que Él no solamente murió para perdonarnos los pecados, y no solo nos justificó, sino que también nos santificó. Y que hay una justificación y una santificación por fe, que además de ser imputadas, son infundidas por el Espíritu en el nuevo nacimiento, que nos hizo nacer de Dios en la justicia y santidad de la verdad, siendo Cristo nuestra justificación y nuestra santificación. Y ahí ya esas hierbitas ahora ya no son solo hierbitas. Ahora vemos que nada menos que el grano, ya parece la espiga. Puede ser que el granito sea pequeño, pero ya es el grano. Y ese grano tiene que ir madurando en la espiga hasta ser grano lleno verde primero, pero luego tiene que llegar a grano maduro. Los dones volvieron a ser restaurados en la iglesia, y la formación de Cristo en la iglesia, más allá de los dones, el fruto, y también la comprensión de la palabra de Dios creció en la iglesia, de manera que los primeros escritos de la iglesia parecían escritos de coyuntura. Y luego monografías sobre temas específicos y sobre tónicas especiales, temas especiales. Por ejemplo, los temas de los siglos primeros era la Trinidad, luego la encarnación y la antropología, el hombre, y el problema del pecado, y luego la expiación, la salvación, la justificación por la fe. Esos fueron temas específicos, pero coyunturales, progresivos en la historia de la iglesia. Pero hacia el final de la iglesia tiene que aparecer la conexión de todos los temas en una sola composición, un grano lleno, donde la plenitud de la palabra se va empezando a ver en sus conexiones, porque antes eran temas necesarios, básicos, escalones, pero todos los escalones tienen que llegar a la plenitud de Cristo, hacia el tiempo del fin, la plenitud de Cristo formándose en la iglesia, y la palabra cumplida, siendo cumplida en la iglesia. Esa expresión, la palabra cumplida, que viene de Colosenses, el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la palabra cumplida, la síntesis de la visión completa. Entonces empezaron ya, gracias a Dios, a aparecer en los últimos siglos aquellas cosmovisiones, mirando toda la historia de la iglesia, del desarrollo, vamos a decirlo así, como lo dicen algunos hermanos, del pensamiento cristiano en general, la maduración de la iglesia en los temas. Primero la teología era dogmática en algunos, era exegética en algunos textos, y dogmática en algunos grandes temas, y por fin llegó a ser sistemática, y por fin llegó a haber una historia del dogma en la iglesia, que a veces lo tomaba el timón los racionalistas como Adolf Arnald, pero luego le sacaban el timón otros de los conservadores como Reinhold Niebuhr, como Luis Berkhoff, incluso en Latinoamérica como nuestro hermano Justo L. González, que nos habla de la historia del pensamiento cristiano. O sea,
empezó a verse hacia atrás y a comprenderse el sentido de la historia y la integridad de la palabra y de las porciones claves de la palabra y de los temas claves de la palabra, todos encaminados e insertados uno por el otro. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros somos deudores a la obra del Espíritu Santo a lo largo de la iglesia, y que estamos sobre los hombros de todos los demás hermanos, y que debemos aprovechar esa riqueza e ir adelante hasta que por fin se complete lo que el Señor está haciendo. Y quería por aquí llegar a una expresión que se encuentra en Hebreos. Después del capítulo 11, hacia el final del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que se hace una larga lista de héroes de la fe, aparece unos versos al final de ese capítulo 11, de los cuales quiero leer desde el verso 36. Cuando fue desglosando varios héroes de la fe, después resume y dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, porque esos son los lugares comunes por donde peregrinan los perseguidos por causa del Señor. Entonces dice el verso 39 y el 40, donde desemboca, vamos a decir, esta relación con esta parábola del Señor en Marcos. Y todos estos, note, todos estos, o sea, la historia del pueblo de Dios, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, lo último y lo final. Proveyendo, noten esta frase 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea que Dios a cada generación le añade algo en dirección a la plenitud. Y nosotros ahora es la gente del Nuevo Testamento, a la cual Dios ha provisto una cosa mejor, que es la que el Espíritu Santo a ella nos conduce, al grano lleno. Y cuando el grano está maduro, entonces se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces la siega, lo que muestra la hora de la siega, es el grano maduro. Cuando empiezan a aparecer esas nuevas primicias, digo nuevas porque las primeras primicias son el propio Señor Jesús, pero desde el día 50 de Pentecostés, de nuestras habitaciones tenemos que sacar 2 panes de primicias para el Señor. La formación de Cristo en la iglesia, entre sus hijos que vienen del judaísmo, un pan, y sus hijos que vienen de entre los gentiles, otro pan. Que son 2 panes de primicias, que dice Levítico 23 en la tipología de la fiesta de las primicias, que comienza con Cristo, que es las primeras primicias. Las primicias Cristo, dice el original griego. Entonces aquí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque somos un solo cuerpo. Y la perfección de Cristo se da en todo el cuerpo. Y como se dice de David, que fue fiel a su generación, Dios nos ha puesto a nosotros sobre los hombros de las generaciones anteriores para heredarlo todo y darle culminación. Y estamos, hermanos, una generación tan cercana, sino ya la última, aunque yo tengo nietos, ya somos 3 en casa, 3 generaciones en casa, padre, hijos y nietos. Pero
la generación final. Tiene que cerrar la historia, porque escrito está: mejor es el fin del negocio que su principio. Y este ha sido el negocio de Dios a lo largo de la historia. La historia es la labranza de Dios. La historia de la iglesia es la edificación de Dios. Y nosotros somos herederos del espíritu de la palabra que ha pasado por todos nuestros hermanos, y estamos sobre los hombros de ellos, y nos ha llegado el pan masticado para que nosotros superemos a las generaciones pasadas, aunque somos deudores a ellos. No estaríamos aquí si no fuera por ellos, pero ellos están esperando esto: ser perfeccionados con nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nosotros debemos traer a conclusión la historia de la iglesia, la formación de Cristo en la iglesia, que el grano vuelva a ser como lo fue al principio, que la plenitud de la palabra y de la vida de Cristo vuelva a estar en vigencia, en vida, en realidad normal y cotidiana en medio de los santos. Entonces Dios nos escogió para esta generación. Hubiéramos nacido en la generación de los patriarcas, o en la de los jueces, o en la de la Reforma, o en la de los apóstoles, o en la del Señor Jesús. Pero algunos decían: bienaventurados los pechos que te dieron leche, el vientre en que fuiste formado. Y Jesús decía: no, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para el Señor lo valioso es oír su palabra, y toda su palabra, y que esa palabra se haga vida y carne en el cuerpo de Cristo a nivel universal. Eso es lo que nos corresponde a nosotros: trabajar en ello con Cristo, colaborar con Dios en la cosecha. Amén, hermano. Qué llamamiento altísimo. Cuando nos miramos a nosotros mismos decimos: ¿y esto? Como dice Pablo, para esto ¿quién es suficiente? En sí mismo nadie. Pero también dice Pablo, esto no es de nosotros, pero nuestra competencia proviene de Dios. Y habrá una competencia mayor por el espíritu de la iglesia, porque Dios ha provisto algo mejor para que concluya en el fin del negocio. Esa providencia está toda en el Nuevo Testamento, y está toda en el Espíritu, y se ha ido desarrollando en su apropiación a lo largo de toda la iglesia, y nosotros estamos sobre los hombros de nuestros hermanos y debemos heredar esa herencia. Entonces la palabra de la gracia de Dios tiene poder, y ha tenido este poder de sobreedificarnos y darnos herencia con todos los hombres. Entonces, hermanos, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir aquí. Le ruego al Espíritu Santo que Él la ponga en nuestro espíritu, que Él la desarrolle, que podamos entender esta parábola, comprender nuestro lugar en Cristo en la historia de la iglesia, y que podamos cooperar con Dios en nuestra respectiva generación, y si ya es la última, pues mucho mejor. No miremos a nosotros, miremos al Señor, que es poderoso para darnos esa herencia con todos los hombres. Amén. Les agradezco mucho. Ahora está en la mano de los hermanos compartir lo que quieran, lo que el Espíritu le haya tocado, lo que quiera elaborar. Amén, hermanos. Amén.